Perfecto. Y ahí deberíamos estar grabando. Perfecto. Bueno, a modo de muy breve repaso, como para que lo último que vimos, que fueron hace 2 semanas, habíamos empezado con los sistemas de recomendación no personalizados, en los cuales eh, solamente teníamos en cuenta eh, los valores promedios, sin importar algún grupo, sino que el que más fue votado era el que se recomendaba. Podíamos hacer algún otro cálculo como, bueno, el que más fue votado, pero teniendo en cuenta cuántos votos tenía, porque no era lo mismo que haya sido votado con 5 uno solo y hayan sido votados con 5, 150. Entonces, habíamos hablado sobre ese punto. Eh, Después, bueno, fuera el rating promedio, siempre y cuando ¿no? Nos basábamos en que teníamos que tener un conjunto de productos, le llamemos, sea lo que sea, películas, productos en sí o lo que fuera, un público, que serían esos usuarios que son los que consumirían los distintos ítems, y aparte de eso teníamos una valoración, ¿no? Que podía ser un rating o lo que fuera, y como para refrescar eso, habían dos formas, ¿no? Era una forma implícita y una forma explícita. Una es cuando el usuario realmente pone una puntuación. Entre una escala ponía un valor puntual, o el usuario pone me gusta, no me gustó, sí o no, o lo que fuera, pero es algo que el usuario puso. Y la otra era, bueno, basándonos en la interacción que haya tenido el usuario, es decir, mira, la cantidad de veces que lo vio, sin importar que el usuario haya puesto o no puesto una votación, sino que vemos, o sea, la vio 7 veces o compró 7 veces lo mismo. O sea, eran las dos maneras de uno poder tener una valoración en base a ese ítems que se estaba analizando. Después también habíamos hecho un análisis de ver cómo estaban, si fuese el caso de las películas, y si lo tenían, utilizar el índice que tenían para las películas. Y el último era por medio de relación, ¿no? O sea, armábamos una matriz de correlaciones entre los distintos ratings y los distintos usuarios y demás, en lo cual obviamente teníamos una matriz inmensa, donde esa matriz, que si se acuerdan lo trabajábamos más o menos como si fuera una tabla dinámica, esto acá está abierto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el usuario tal eh, contra las películas, o en este caso que eran de películas, tal. Entonces se termina armando una tabla dinámica, y dentro de esa tabla dinámica iba a ser cantidad de filas, eran la cantidad de usuarios, y cantidad de columnas, eran las cantidades de ítems que íbamos a tener. Entonces era una matriz inmensa. Dentro de esa matriz, lo que nosotros decíamos después es armar una matriz de correlación en la cual nos iba a decir o iba a tratar de buscar la correlación que había entre un usuario con determinados grupos de películas o con determinadas películas por alguna interacción y demás. Y al final hacíamos eh, buscábamos dentro de nuestra matriz de correlación algunas películas o algún producto que se relacione con un producto o un ítem determinado que nosotros queríamos buscar. Eso lo que terminaba haciendo es, bueno, quienes vieron tal película también vieron tal película, pero por medio de la correlación. A todo esto seguimos diciendo que esto no está, digamos, no es estereotipada, o sea, no tiene ninguna clasificación de más, sino que se está guiando en los números que vamos a llegar a tener. Lo que vamos a empezar ahora es el otro punto. Bueno, a ver qué pasa cuando le agregamos algo con respecto a algún estereotipo. Si seguimos con el mismo dataset, como para darle la continuidad y ver qué podemos agregar o qué puede llegar a cambiar, era el de las películas, que estaba dentro de la misma carpetita del Drive, ¿sí?
Creo que esto ya lo dejé montado. La primera parte es igual, ¿no? Levanto el data frame que teníamos, que a simple vista lo único que teníamos era tal usuario contra tal película le dio tal puntuación. Eran los tres campos que nos importaban, pero hasta acá no nos decían mucho. Lo que habíamos hecho era agregarle la relación que nosotros podíamos tener contra la película, es decir, mapeemos el 242 a qué película corresponde como para ver qué otras cosas podemos llegar a tener de información de eso. Entonces, levantábamos el otro archivo que era relacionado a esos ítems, que eran en este caso de las películas, lo levantábamos y ese, ese nuevo dataset que yo termino teniendo acá, habíamos dicho que le íbamos a eliminar dos columnas, la fecha y una URL. Después de eso, sí, lo que vamos a hacer es, porque hasta el momento nosotros tenemos por un lado las películas solitas, es información de las películas, literalmente, y los géneros a los cuales pertenece, la fecha y demás. Por el otro lado teníamos los usuarios. Lo que vamos a hacer es mergear eso para que se puedan mapear a este Movie ID, es decir, a la película tal que teníamos en las puntuaciones del rating, bueno, qué película correspondía. Esto lo hacíamos mediante un merge, le dábamos los dos datasets que nosotros queríamos unificar y le decíamos contra qué campos se tienen que vincular y se tienen que mapear cada uno, ¿no? O sea, y hasta acá quedábamos con un nuevo data frame que tenía lo mismo del principio, el user ID, el movie ID y el rating, sumado a la información de la película, en este caso. Entonces, ahora lo que vemos es, bueno, tenemos las distintas usuarios, en este caso están las mismas películas, y tenemos los mismos datos para las películas. O sea, hasta el momento tenemos un nuevo data frame. Empecemos con la parte de a qué haríamos referencia con que esté estereotipado. Básicamente sería que yo le pueda decir que no solamente me utilice el rating porque sí, sino que me agrupe esos ratings por algún campo. Podría ser por cuestiones de género, podría ser por cuestión demográfica, si yo tendría la información, podría ser por cuestiones de el tipo de película que estemos trabajando en sí, o el género de la película, la edad de las personas y demás. O sea, le empezamos a agregar una cierta característica en lo cual lo único que vamos a terminar haciendo es filtremos por un lado o filtremos por el otro. Es decir, si vamos por el sexo, nos quedemos solamente con un sexo y vemos qué resultados tenemos. Nos vamos por el otro sexo o nos vamos así por un determinado grupo de edades. No sé, personas que sean menores a 18 años, personas que estén entre 18 y 40 años y establecer distintos grupos generacionales para poder decir, bueno, está eh, guiado por eso. No quiere decir que eso sea el resultado final, sino que estamos tratando de darle una mayor información. Para este caso y para no seguir literalmente con los dos mismos datasets, dentro de la carpeta hay otro archivo que es el de usuarios. O sea, dentro de ese archivo de usuarios, que sería el que nos está faltando mapear, nosotros tenemos usuario, película y el rating, ya mapeamos las películas, nos estarían faltando mapear el usuario. Entonces, vamos a levantar el archivo de usuarios, ese archivo tiene el valor del usuario, o sea, el ID del usuario, la edad, el sexo, qué ocupación tiene y un zip code, ¿no? Para, para hacer referencia a qué ubicación podría llegar a tener la persona. Entonces, hasta acá tenemos ese data frame. Lo que vamos a hacer es unirlo de nuevo con el data frame que ya teníamos armado, ¿no? Con este que habíamos mergeado acá. Tenemos dos formas de mergear. Utilizar directamente el merge, eh, que está dentro de pandas, o sea, pandas.merge, y le damos
los data frames que se quieren unificar y el campo por el cual se van a vincular, o le decimos que lo haga con respecto al el data frame puntual, ¿sí? O sea, el que yo estoy trabajando, le digo que se merge contra otro data frame. Son las dos formas en las cuales lo podemos hacer y tenemos los mismos resultados. De nuevo, le tenemos que aclarar cuál es el campo por el cual vamos a hacer esa unión. Y el que en el otro no lo aclaramos, pero porque por defecto tiene una forma de mergearse con un inner. Esto es más que todo un concepto ya en base de datos, o sea que los que han visto base de datos, voy a levantarlo, es como para, a ver dónde está el cosito que se me fue para, ahí está. Nosotros podemos tener dos tablas, que serían las que vamos a usar ahora, en las cuales lo único que me importa es estos campos, ¿sí? Sin importar lo que fuera, yo puedo tener, no sé, acá el campo que se va a unificar, el user, acá el user, y acá el valor, lo que sea. Acá otro valor, el fuera. Entonces yo puedo decir, bueno, tenés el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, el 4, el 5, el 6. Y por el otro lado, tenés el usuario 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8. ¿No? Es lo que terminamos haciendo. Cuando está por defecto con el inner, ¿sí? Unifica los que literalmente están en las dos tablas. O sea, hace un inner join entre las dos tablas. Entonces, va a terminarme mapeando el 1 con el 1, sí, sí está. El 2 con el 2, sí está. El 3 está en una y no está en la otra, por lo tanto, el 3 no va. El 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6 está en una y no está en la otra, el 7 y el 8 está en una y no está en la otra. Entonces, como resultado final de esto, se me terminaría armando una tabla única en la cual vamos a tener 1, 2, 4 y 5, en las cuales representaría los valores, no sé, A, B, no, así, C, D, E, F, y acá no se le voy a poner Z, X, Y, M, cualquier letra como para tenerlo. Entonces, se van a terminar unificando. Yo voy a tener A, Z, es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? B, X, D, y me quedaría E con M. Eso es lo que hace el inner. O sea, literalmente une lo que tengo de un lado con el otro y lo otro que no tengo, bueno, se pierde porque yo no estoy pudiendo encontrar una relación con eso. Esto puede cambiar, en vez de que sea un inner, puede ser un left join, que sería un left directamente, o puede ser un right, ¿sí? Es decir, o izquierda o derecha. ¿Qué es lo que hace eso? Si hacemos un left, o sea, cuando yo mergeo y hago left, todos los de la tabla izquierda van a estar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 van a estar sí o sí. Se van a mapear contra los otros que tiene y los que no están los va a dejar como nulos. Es decir, me agregaría el 3, que sí está en la izquierda, porque está acá, me va a poner la C, que es el valor que tiene, pero como en esta tabla no está el valor de 3, acá va a quedar o not a number o va a quedar nulo o lo que fuera, porque no lo tiene. Lo mismo va a hacer con el 6, o sea, lo voy a agregar acá para que se vea, me va a agregar el 6, me va a agregar el F, pero del otro lado no va a tener nada. Eso es porque hizo un mergeo teniendo en cuenta la izquierda. Todo lo de la izquierda van a estar. Y va a mapear contra los otros. Y el otro, poniéndole que sea con right, lo que va a hacer es lo mismo, pero en realidad va a poner todos los que están en la tabla derecha. Se van a ir del 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. Los va a mapear con los que sí tiene.
y con los que no están en la tabla de la izquierda, por ejemplo, el 7 y el 8, los va a poner como nulo. Hay otro que no sé si en este caso el del data frame lo tiene, que es un outer join. O sea, tenemos el inner que unifica los que se vinculan de los dos lados, el left contiene los de la izquierda, el right contiene los de la derecha y el outer join hace todos contra todos. Es decir, tenés en la izquierda, los pongo a todos. Tenés en la derecha, los pongo a todos y en los que no está, los deja en nulo. O sea, unifica estas dos. Esto es más que todo como por si algún momento lo quisieran o les generaba duda. Bien, entonces termino unificando y lo que tengo ahora es mi data frame original unificado con el data frame de las películas, que ya lo habíamos hecho antes, y al final se unificó, se agregó la persona, el usuario. Entonces ahora ya tengo en el mismo registro la persona, el sexo, la ocupación y el zip code. Fuera de que lo que ya tenía antes. O sea que ahora tengo un montón de cosas. Obviamente que en términos de base de datos esto es horrible porque no está normalizada la base de datos, hay redundancia de datos y demás, pero para nosotros, para los análisis, es lo que necesitamos. Bien, ya tenemos unificado todo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, este era el código que teníamos en la clase pasada como para que me genere las estadísticas y me genere los grafiquitos como para decir, bueno, cuál es el top n que nosotros le demos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos el género, podemos hacer una máscara booleana, nos quedamos con uno de los géneros, ¿sí? Y luego damos esa máscara booleana al data frame, entonces nos vamos a quedar con todos los registros que correspondan a ese único sexo y hacemos literalmente lo mismo que hacíamos antes. Hacemos una agrupación por el título de la película y de ese título de la película, como hicimos un grupo y tenemos una agrupación, necesitamos hacer uso de alguna función de agrupación. Entonces vamos a calcular el rating promedio, ¿sí? Tenemos el rating promedio de todas las películas que hayan votado, en este caso, el sexo femenino, ¿no? Después de tener todo eso, tenemos un nuevo data frame, hacemos el cálculo del mejor que tengamos, de los 10 mejores, entonces vamos a tener que para el sexo femenino, en términos de rating, esta es la puntuación que tenemos. Ojo, no estamos viendo si a esta película solamente la votó una persona. O sea estamos analizando el promedio. O sea, capaz que la votó una sola persona y le dio 5 y listo, quedó primera. Pero no estamos teniendo en cuenta las cantidades, que después lo agregamos porque es como como importante ese punto. Entonces, para este caso, si fuese por una cuestión solamente de género, eh, el sistema podría decir, bueno, el top 10 para recomendar al sexo femenino es este. Lo mismo podríamos hacer con el sexo masculino. Hacemos una nueva máscara booleana, filtramos, calculamos el rating y tenemos el promedio. Y vamos a tener que para el sexo masculino, te recomendaría estas 10 primeras películas, teniendo en cuenta solamente el rating promedio. Hay que ver cuántas son los que votaron a este y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O agreguemos un poco más de cosas. Hasta el momento tenemos, por un lado, la votación para tales películas por parte de un sexo y por parte del otro sexo. Entonces, lo que podemos ver es cuál es otra forma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre, bueno, lo que votaron las mujeres versus los que votaron los hombres? Entonces, se genera una diferencia, entonces decir, bueno, mira, quizás la mujer votó con un 5 a esta película, pero el hombre votó con un 2. Entonces, vamos a ir teniendo distintos valores de nuevo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mergear esas dos tablas, como tenemos, voy a poner por acá, probablemente tenemos dos columnas, el título de la película y el valor del rating,
y lo mismo tenemos para el otro, podemos hacer un merge, ¿sí? Que unifique en base al título de la película, como acá se lo agrego como que cuando uno quiere unificar y tiene nombres distintos, como nos pasaba en los anteriores, no hay drama, porque te agrega el nuevo valor, ¿no? Es decir, acá, voy a mostrar acá. Cuando yo vine y mergé este dataset versus el de las películas, cada una de las columnas tenía un nombre distinto y le ponen el nombre, o sea, no hay problema. El tema ahora es que tanto el de masculinos como femenino, ¿sí? Acá tenemos el móvil, el título de la película y el rating, y para el de masculino tenemos literalmente lo mismo. Entonces, para que se pueda identificar cuál es el rating de uno y cuál es el rating del otro, se le agrega algo. Si no le agregamos estos sufijos, lo que va a hacer es ponerle una X, una Y y así ir agregándole. Entonces, ahora tenemos el título de la película y tenemos el rating X y el rating Y, como para que te tome. Si no, lo que le hacemos es agregarle los sufijos y te va a decir, bueno, como el primer data frame es el de femenino, si tuviese muchas columnas y tuviesen repetidas, les va a poner la F y a las otras les va a poner la M. Entonces, generamos eso. Más que todo como para poderlos identificar bien y no decir, bueno, quién es X, quién es Y. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? El rating promedio para cada una de las películas según el género. Entonces, por ejemplo, esta película tiene, según el sexo femenino, una puntuación de 1 y según el rating masculino de 3. ¿Sí? Y así con cada uno de los otros. Entonces, teniendo eso, podemos encontrar una diferencia quedándonos con mujeres versus hombres, es decir, bueno, nos quedamos con la diferencia y en base a esa diferencia vamos a decir, bueno, mira, esta película, eh, en términos de diferencia, podemos elegir las 10 primeras. Entonces, acá ya nos quedamos con otro grupo de acuerdo a lo que estamos estableciendo. ¿Quién terminaría, digamos, ganando? Bueno, la importación de lo que tienen las mujeres y castigándose de acuerdo a lo que dicen los hombres. Eso nos daría una recomendación. ¿No? Es decir, bueno, estas son las primeras 10 películas, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dijeron ambos. Y al revés sería, bueno, veamos primero qué dijeron los hombres versus lo que dijeron las mujeres y vamos a tener otro grupo. ¿No? O sea, no van a ser literalmente las mismas películas porque están más sesgados para una mirada o para la otra. Entonces, esto podríamos hacer literalmente lo mismo con cualquier otro campo que tenga, por ejemplo, acá ¿dónde está? Acá, si bien ya está encodeado, podríamos decir, bueno, sepárame todas las que sean, no sé, de acción. Bueno, se van a agrupar por un lado todas las que sean de acción versus todas las que no son de acción, o filtrar por las edades, por la ocupación y demás. Entonces, estamos agregándole estereotipos a la decisión que se pueda hacer. De todas formas, sigue siendo del, del tipo, o sea, de un sistema recomendador, no personalizado del todo, o sea, es estereotipado nomás. No es que tiene algún contexto más importante. Y obviamente que a esto le podríamos agregar, ¿dónde estábamos? Por acá, le podríamos agregar, bueno, a ver, de todas estas películas que tenemos acá, porque si bien tenemos el rating, habría que ver cuántas fueron las que votaron, que eso lo habíamos hecho en la clase anterior, que habíamos obtenido, bueno, literalmente el promedio ponderado de cada uno de esos. ¿No? ¿Qué ventajas y desventajas puede tener hacer esto? Primero, como ventajas que no necesita tanta información o relaciones entre los datos para poder determinar, pero tampoco tiene
importancia mucho lo que el usuario le gusta realmente, sino que es una votación, ¿no? Los cálculos que se hacen son bastante simples, pero obviamente no me obtiene un buen resultado final o no me obtiene un resultado muy personalizado, pero estamos viendo que no son personalizados estos. Tienen que tener muchos o una cantidad razonable de review. Esto es lo que venimos mencionando antes. No importa si a una película una sola persona lo votó con un 5 y a otras 100 personas la votaron con 4 y una sola lo votó con un 1, el promedio final no va a ser de 5, va a ser de 4,98. Bueno, la que una sola que votó el 5 va ganando, porque por promedio está teniendo en cuenta ahí. O sea que ahí entra a jugar eso, ¿no? Eh, Obviamente que le vamos a ir agregando estas cuestiones para ir viendo cómo cambia, ¿no? Acá está un poco medio de repaso eso, lo que les había dicho. Algo explícito era cuando el usuario pone un valor, pone un me gusta o no me gusta, demás, y los implícitos es ya información que se puede ir teniendo en cuenta de lo que está teniendo como interacción. Alguna vez había visto en realidad en un curso de UX, que era de experiencia del usuario y demás, dónde estaban los botones o dónde estaban las cosas, o sea, a dónde era la mejor ubicación para poner algo para que sea, que se recomiende o se publicite. Es por eso, ¿no? Que hoy en día cuando aparece en alguna red social o lo que fuera, y estamos, no sé, estamos en Facebook, a la derechita al principio nos aparecen las publicaciones porque es la zona más visible y demás. Bueno, había visto que hacían como un mapa de calor para decir, che, mira, esta zona superior hacen 500 clics cuando entran, pero en la parte inferior izquierda tiene muy poquita interacción. No pongas nada que te publicite en ese lado porque como que no lo están viendo. Eso era como de experiencia de usuario. Y en esto, o sea, y está basado también en eso, ¿no? O sea, cómo, cómo tenés en cuenta de manera implícita esa información sin que el usuario te lo termine diciendo, ¿sí? Ahora, el problema de... Todos tienen problemas, ¿no? El problema de lo explícito, de que el usuario ponga una puntuación, también a la larga termina siendo muy subjetivo, porque es como termina pasando en un examen oral cuando le tomas un examen a un alumno. ¿Qué es un 10? ¿Qué es un 9? ¿Qué es un 8? Eh, no es lo mismo. O sea, dos personas escucharon lo mismo y uno dice, no, para mí es un 10 y el otro dice, para mí es un 7. Es muy subjetivo a lo que el usuario esté poniendo. Por eso es que para uno una película, cuando está buena, puede ser un 5, pero para otro puede ser un 3 porque está buena, pero no superó todas sus expectativas que podía llegar a tener. Pero está buena, vos le preguntás y capaz que estuvo buenísima la película. Bueno, entonces ahí entra un poco la mirada de cada uno. Entonces, por eso es que no siempre lo mejor es basarse en el rating. Eh, si bien me da un resultado más cuantitativo porque tengo un número, pero bueno, no es lo mejor del todo. Por eso es bueno tener muchos reviews de lo que fuera para poder tomar una decisión. Si se acuerdan, la vez pasada habíamos filtrado todos aquellos que tenían menos de 10, no, ni los consideré porque la verdad no te daba mucha importancia, pero los otros sí. Y no lo puse acá, pero uno de los problemas que aparece también es la dispersión que se genera con los datos. Por ejemplo, si yo tengo 25 reviews con 5, en el que el promedio es 5, sí, Lean, estás muteado. Estás muteado, estás muteado. No te escuchamos, Lean. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Mi curiosidad mientras venías explicando este tema de, bueno, haces
digamos, repetís el proceso para varones, después para mujeres, y yo decía, bueno, pero ¿qué variable usas para eso? O sea, buscas un conjunto de variables digamos, que te baje la dispersión, ¿no? Y vos recién explicaste que es que, bueno, tenés que saber de antemano para qué grupos estuvo pensado ese producto. Y eso justamente, Exactamente. y eso justamente tiene que ver con lo que decías del rating, es decir, la verdad, yo personalmente, no sé, en Netflix rara vez puse, no sé, 5 estrellitas a Peaky Blinders porque si había 6 le ponía 6 y después no califico nunca, salvo por Claro. ejemplo, mucho pasa en las españolas, que siempre hay un argentino malo, ¿viste? Malo, arrogante, mentiroso, entonces, ahí siempre una estrella, pero solamente porque hay un argentino malo, no porque sea mejor o peor técnicamente. Entonces, a qué iba todo esto? A que una vez que vos te dicen por fuera del estudio cuáles son los grupos que vos querés segregar, digamos, ahí todo este método se explica bastante más. Exactamente, exacto. O sea, en base a eso es a quién está, a qué grupo está destinado el producto final. Porque por eso es que a mí también yo rara vez he votado en Netflix, pero ahora Netflix, bueno, ya hace mucho, cambió que ya es solamente pulgar arriba, pulgar abajo. Porque justamente estudios determinaron de que el poner 1 a 5 estrellas no era lo más relevante, sino que, porque tenés muchos grises ahí, o sea, volvemos a lo mismo. Para mí un 4 es muy bueno, pero para el resultado final no es muy bueno. Entonces, es justamente eso. Entonces, también sectorizar y hacer esos grupos es lo que más va sumando, así que es totalmente eso. Y justo eso, como para terminar ahí, supongamos, y volviendo al mismo caso, eh, 25 españoles vieron esa película y le pusieron 5 porque les gustó. El promedio hasta el momento es 5. Vino Lean, vio esa película y dijo, le pongo un 1, ¿no? El promedio general de esto probablemente, no sé, bajó a 4,75, supongamos, ¿no? Ese 4,75, y ahí es donde aparece el problema. Para yo volverlo a llevar a 5, o porque no lo voy a llevar a 5 exacto, capaz que lo llevo a 4,99, probablemente voy a necesitar, no sé, 20 personas que me voten de nuevo con 5. O sea, ese es el fundamento por el cual lo cambiaron al sistema de votación de 1 a 5, porque justamente una votación mala pondera muchísimo o te tira muchísimo el resultado final, y después remontar este valor final es muy costoso, y que tiene que ser valor muy alto. Es lo que pasa con el promedio de la nota en la escuela. O sea, con que vos tengas 10-10 y tengas un 1, el promedio para que a vos te vuelva a subir, vas a necesitar muchísimas notas altas para que te vuelva a subir. Eh, entonces, es por eso que lo había leído en una parte, que la justificación de por qué sacaron ese sistema de votación, de que sea de 1 a 5 estrellas en varios de los sistemas que se utilizan después para recomendar. Era por el castigo que genera una sola acción mala versus todas las buenas que tenía. Y si nos vamos al final, un 4,75 no es un 5 y se van a recomendar un montón de películas más, aunque está muy bien, que es muy bueno la ponderación que tiene. Así que justamente era lo que agregaba ahí, ¿no? De que, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, y que los gustos que puedan llegar a tener los usuarios y demás son los que terminan modificando mucho y después teniendo en cuenta qué es lo que van a
involucrar y determinar que la recomendación sea o no sea confiable. Porque volvemos al mismo ejemplo, porque para los españoles es un 5 y te la van a recomendar, pero para Argentina probablemente no te la recomienden porque tienen en cuenta eso. Obviamente, si tenemos en cuenta la ubicación geográfica de la persona y demás, y la información, que esa información está, porque si lo estamos votando dentro de una plataforma, esa información va a terminar estando, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es la primera parte, o sea, los no personalizados y el estereotipado. Ahora lo que vamos a continuar es con el basado en contenido y la próxima clase vamos a ver el de filtrado colaborativo y basado en matrices de factorización. Vemos si llegamos con eso para que la última clase veamos distintas métricas de cómo se pueden evaluar eso. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Sí, bien. ¿sí? Bueno, ¿les parece? Hacemos un break de 10 minutitos, así empezamos con el otro. Dale, perfecto. Uy, no sé qué se tildó ahí. Listo, buenísimo. Entonces, volvemos en 10 minutitos. A grabar de nuevo. No me olvido. Bueno, vamos con esta otra partecita. O sea, salimos de lo no personalizado y estereotipado, pasamos a recomendaciones ya basadas en el contenido. ¿A qué hace referencia con esto? Básicamente a que los usuarios o los perfiles de los usuarios hayan realizado o por lo menos contemos hoy con una descripción de los elementos, de los ítems y demás. Acá es donde empezamos eh, a seleccionar o a tener en cuenta, por ejemplo, grupos de cosas, tener en cuenta los géneros de las películas y hacer un mapeo de, bueno, todas las de acción comparten esta característica, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? No necesitamos, a diferencia del anterior, contar con tantos usuarios, pero sí necesitamos contar con una descripción de esos elementos y demás. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, no necesidad de contar con grandes cantidades de usuarios para proveer, digamos, una recomendación buena. Eh, pero como contraparte, esas descripciones a veces son medias complicadas de armar o de construir y aparte de eso, los usuarios a veces no tienen la misma forma de describir o de establecer de una forma homogénea algo, ¿no? O sea, acá podemos tener en cuenta los comentarios que hayan hecho los usuarios sobre algo, pero comentarios de forma textual o de algunos tags y demás que se agreguen al ítem que sea en general, ¿no? Es bastante práctico hacerlo. Sí tiene un concepto o tiene una cuestión más compleja de cómo se terminan armando, pero es lo mismo. Para no seguir literalmente con el mismo dataset para este inicio, después lo volvemos a retomar como para que pueda tomar, vamos a tomar otro que tenga también de películas, pero que tiene otros campos. Está subido también dentro de la carpetita, ¿sí? Que se llama Movie Dataset. Y lo que vamos a ver que tiene, ahí, ahí está, a ver si pongo acá un hit, 5 nomás, sí. Sí, lo voy a agregar por acá. Es, bueno, un valor de índice, los géneros que puede llegar a tener la película, alguna página de donde se obtuvo, el ID de la película, palabras claves que pueda llegar a tener y demás campos, ¿no? El director, eh, votaciones, el votaje, la puntuación que tiene. Fíjense que esta no está en una escala de 1 a 5, sino que tiene otra. El título de la película y demás. Vamos a, por acá, ¿sí?
nos vamos a quedar con algunos nomás, ¿no? Pero solamente como para hacer un mapeo y después vemos qué más vamos a ir agregando. Tenemos otras cosas. Nos vamos a quedar con las palabras claves, el qué es, las revisiones, los géneros y el director. ¿Sí? O sea, como para toda información que se considere como el contenido que pueda llegar a tener de esta película. ¿Sí? O sea, como para armar algo nuevo. Nos vamos a quedar con esas columnas para después, en realidad, unificarlas a todas y no tener columnitas por separado, sino armar una única combinación de todo eso. Entonces, nuestras columnas van a ser todas esas que mencionaba ahí, ¿no? Me vuelvo después a esta función que está acá y la aclaramos bien. Vamos a ver primero si tenemos dentro de esas, a ver, lo voy a ejecutar ahí, dentro de esas features que seleccionamos, veamos si tenemos algunos datos nulos. eh, Hay varios datos nulos. eh, Incluso veamos cuántos registros tenemos. Fíjense que este tiene 4.800. Hay varios que están en nulo y demás, y las categorías, pero para este caso puntual tenemos estos datos ausentes. Como no podemos a una película o a cualquiera venir e imputarle por algún valor promedio y demás, porque no podemos decir que la película, no sé, de Avatar es de romance, porque por el que más me sugería era de romance, no le vamos a poner. Entonces, preferimos, por ejemplo, completarlos con un espacio. O sea, que no tenga nada. Ese campo no está completado. ¿Es nulo? No, no es nulo. Es un campo vacío, que no es lo mismo, porque el nulo no promedia, no computa, y el espacio va a computar o va a tener una categoría. Entonces, completo con eh, nulos, ¿sí? Y vemos que completo con esos nulos con un espacio y vemos que tenemos datos. Obviamente que van a haber un montón que tienen un espacio porque no tiene palabras clave, pero bueno, lo tiene. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva categoría, ¿sí? Que tenga todas esas features combinadas. O sea, todas esas 5 que mencionamos acá, que me las termine unificando, ¿sí? Esas 5 que me las unifique en una sola. Esa sola o cómo la vamos a unificar. Yo podría poner acá directamente uno más el otro, pero vamos a hacer uso de la función, ¿sí? De combinar esas features mediante el método de apply. Apply lo habíamos visto en el curso anterior cuando empezamos con este, la introducción a pandas, donde vimos que apply se le puede pasar una función o se le puede dar una función anónima o se le puede dar una función con un nombre que haga algo, ¿no? Esa función es la que describí acá arriba. Es ni menos una función que tomado un registro, es decir, tomado una fila, unifique de la fila el campo de los keywords, el campo del cast, el campo de los géneros, el director y el overview. O sea, me va a concatenar de un solo registro todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar logrando? Que nuestro data frame, ¿sí? Tenga ahora una nueva columna con todos estos cargados. Y al final de la función, lo podríamos haber hecho directamente a esta línea abajo, pero como para que quede más prolijo dentro de una función y aparte la apply está optimizado y demás, que haga esto, ¿no? O sea, vamos a tener para la primera película, que era la de Avatar, bueno, toda la combinación de palabras donde yo voy unificando. Acá le podríamos haber agregado incluso el sexo, demás, o sea, cosas que nosotros queremos que se unifiquen. Pero ahora, como estamos hablando de unificar por cuestiones de contenido, bueno, queremos ver las palabras claves que tiene la película, quién fue el director y demás sobre lo que hacen al contenido de eso. Incluso si tuviese alguna descripción más. Entonces, hasta el momento tenemos todo eso, las palabras claves que están acá, ¿sí? Eh, y todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por cada una de esas películas vamos a
encontrar, en vez de hacer directamente como una correlación numérica o algo, vamos a encontrar una similitud que hay entre una cadena contra otra cadena. Es decir, ¿qué nivel de similitud tiene algo? Por ejemplo, si yo pongo Pepe, Juan, María, y abajo pongo, no sé, Juan, María y Lorenzo, ¿sí? Entre una cadena contra la otra cadena, ¿sí? ¿Qué similitudes hay? Yo podría decir que hay, no sé, un 66% de similitud, porque la primera tiene dos palabras de tres y la segunda tiene dos palabras de tres, o podríamos reducirlo a menos y demás. Es decir, armar o contabilizar, que ahí es donde entra el tema, contabilizar de cada cadena cuántas veces puede aparecer esa palabra. Ojo, no quiere decir que la similitud sea relacionado a un contexto, es decir, solamente contamos palabras, ¿sí? Es decir, si aparece María, va a contar María acá, María allá, es decir, va a ser una columna de cuántas veces apareció María, que eso no me está garantizando que esté hablando en el mismo contexto, pero bueno, está encontrando una relación de las palabras que hay dentro del texto. Puede que cada texto signifique totalmente lo opuesto. No sé, supongamos ahora, el tema de las elecciones. El candidato A va a ganar las elecciones. Y en la otra dice, el candidato A va a perder las elecciones. Estamos hablando sobre lo mismo, pero estamos diciendo distintas cosas. O sea, en uno gana, en el otro pierde. Cuando se hace la contabilización de esa, como tiene la mayoría de palabras iguales, probablemente me dice la similitud que hay es de un 95%, pero no está significando lo mismo. O sea, lo que quiero dejar en claro es eso, ¿no? Que no tiene en cuenta el contexto de lo que se está hablando o el resultado final. Entonces, eso no lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Vamos a utilizar, como estamos hablando ya un poco de minería de texto, vamos a utilizar dentro de Scikit-learn, ¿sí? Y de la extracción de textos, un módulo que es puntualmente para texto, ¿sí? Esto ya entra en temas de procesamiento de lenguaje natural y demás, porque estamos hablando con, digamos, tokenizar una palabra. Eso, cuando, no sé si lo están viendo, cuando lo vean en el módulo de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, una de las cuestiones es esa, ¿no? O sea, armar un corpus de palabras, incluso de idioma, o sea, del lenguaje en el que se esté hablando, y después tenemos palabras que no nos sirven, o sea, o palabras que son stop words, que, a ver, todas las preposiciones y demás no hacen al contexto el la, los, a, an, todas estas palabras, probablemente se las terminan eliminando y nos vamos quedando con palabras que no forman parte de eso, para darle un poco más de sentido, porque si no, si yo me pongo a contar cuántas veces aparece la palabra de, aparece un montón. Entonces, esas son las que a veces se eliminan. Bueno, todo esto que tenemos acá, lo que va a hacer es, por cada cadena, primero que va a contemplar todas las cadenas de texto que se hayan armado. Es como que unifica todo el texto. O sea, combined features me va a combinar todas las filas. Después de combinar todas las filas, básicamente va a decir, bueno, ¿cuántas palabras distintas hay? 5.000. Bueno, por esas 5.000 me va a terminar generando una matriz, porque en realidad es como un vector en general, pero por cada una de las películas va a ser una matriz donde cada columna va a hacer referencia a cada palabra, a cada tokenización que se generó. Entonces, para la palabra, no sé, de la película, no sé, Avatar,
¿Cuántas veces apareció D? Para la película Spectre, ¿cuántas veces apareció D? Y se termina armando una matriz que va a ser la cantidad de filas es la cantidad de películas y la cantidad de columnas es la cantidad de tokens o de palabras distintas que hay. Todo eso nosotros no nos vamos a encargar, lo va a hacer directamente el método de generar esta vectorización que hace ese conteo, ¿sí? Que no es más ni menos que importarlo y hacer uso, como venimos haciendo uso de la mayoría de los módulos de scikit-learn, hacemos un fit transform y lo que obtenemos después de esto, además lo que voy a hacer es, no lo voy a imputar directamente ahora, lo vamos a hacer así. Lo voy a ejecutar y lo que vamos a ver, ahora lo vamos a hacer acá. Me devuelve a mí en realidad, como nos devolvía el one hot encoder y demás, me devuelve algo que yo lo tengo que mapear a que sea un arreglo, que sería esa matriz densa con todos los datos. Y veamos que una matriz hasta ahora no tiene mucho sentido porque veo ceros y ceros y ceros, pero porque no me está haciendo referencia. Traslademos esa matriz que se generó a un data frame y le agreguemos columnas. Esas columnas las vamos a sacar del mismo, del mismo objeto que se entrenó y que tomó los nombres de las features de salida, y lo que vamos a obtener es algo como esto. ¿Sí? ¿Qué es esto que estamos obteniendo? La película 0, la película 1, la película 2 y así sucesivamente, o sea, son las películas. Y fíjense la cantidad de columnas, 30.088. Porque todo esto son los tokens o las palabras que encontró. O sea, en alguno de los textos estaba el 00, en algún otro de los textos estaba el 0000 y así sucesivamente. Es más, lo que vamos a hacer es tratar de ver qué tiene. Me voy a quedar con las primeras filas, pero nos quedemos, no sé, con las columnas de la 1020, como para ver algo. Aquí, ¿qué es esto? Oh, sí, está bien. Un lock. Fíjense que acá están las otras palabritas, ¿no? O sea, me empieza a aparecer cada una de las palabras. Y los números, que están todos en cero, por la mayoría, y van a estar la mayoría en cero, es porque no en todas las películas aparecen todas las palabras. Habría que ver literalmente si la que encontró, por ejemplo, a ver, eh, ¿dónde teníamos la primera película? Por acá. Acá, por ejemplo, Avatar, si está la columna esta, ¿no? Culture. Vamos a ver por acá. Para esto debería utilizar un lock. Y vamos a hacer, a ver si literalmente lo tomó ahí, ¿no? Fíjense que la primera película, ¿sí? Tiene un 1. Porque la primera película se corresponde a Avatar. Y la palabra culture aparece una sola vez. Bueno, aparece. No sé si aparece la palabra de en alguna. Fíjense la palabra de, que es lo que yo les mencionaba, que es como un stop word. Todas lo tienen. Entonces, para la de Avatar aparece 2 veces, para la otra aparece 2, acá aparece 6, bla, 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 bla. Y aparecen un montón. Bueno, lo que tenemos generando es eso. O sea, las distintas palabras que hay en todos los textos, que si esto nosotros lo tendremos que hacer a mano, y es como un proceso un poco más largo porque tenemos que unificar todo, separar todas las únicas, armar un data frame con todas esas únicas de columna, después buscarlas y mapear y empezar a contar. Entonces, nos evitamos todo eso con hacer el uso de la función del vectorización. Listo. Ya tenemos todo eso vectorizado y medio mapeado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, podríamos hacer en primer lugar, eh, como una matriz de correlación. Pero si ustedes se fijan, lo que terminó generando es un vector.
¿no? O sea, por cada una de las películas me armó un vector donde ese vector tiene las palabras. Yo, y esto ya es un concepto más de matemática, yo para comparar la igualdad de dos vectores, ¿sí? Eh, y nos llevemos a matemática literalmente pura, yo vengo y digo, bueno, este es un vector, bueno, acá tengo para hacer un vector, ¿no? Y este azulcito es otro vector. Y el otro verde es otro vector. Bueno, ¿cómo establezco qué tan parecido es un vector a otro vector? Matemáticamente, el campo que me va a relacionar, primero podríamos decir que el módulo, o sea, decir, bueno, qué longitud tiene. Pero otro, para determinar si el vector es o no parecido, podríamos encontrar el ángulo que hay entre vectores, ¿sí? O sea, el ángulo entre vectores a mí me va a dar si apuntan a lo mismo o si se dirigen, digamos, a lo mismo. ¿Y cómo hago para obtener ese ángulo que tengo acá? ¿Sí? Si se acuerdan de álgebra, puedo encontrar mediante la relación del producto punto, ¿sí? Con respecto al coseno, ¿no? ¿Qué pasó? Se me traba un poco el audio. ¿A ustedes se les está trabando? ¿Sí? Sí, pero pensé que era mi conexión. ¿Cómo no me dicen? A ver, esperen un segundito. A ver si. De última, si apago la cámara, a ver si mejora un poco. Me dicen y de última me cambio de red. Aunque cuando empiezo a dibujar, medio que a veces se traba, pero bueno, me dicen. Decía acá, o sea, yo para comparar si los vectores son o no son similares, podría obtener el coseno del ángulo, ¿no? Que ese coseno del ángulo relacionado con el producto punto de dos vectores, supongamos que tengo un vector A, producto punto con el vector B, dividido en el módulo del vector A por el módulo del vector B. Y esto es el coseno del ángulo. Bueno, saco el coseno para el otro lado, hago coseno a la -1 y obtengo el ángulo. Ese ángulo me dice qué tan parecido o no tan parecido es cada uno. Como estamos hablando de estos, no va a importar el ángulo, sino que nos vamos a quedar con el coseno del ángulo. Y matemáticamente el coseno del ángulo puede estar entre -1 y 1. ¿Sí? O sea, matemáticamente va a estar entre esos límites. Entonces, que sea 1 me está indicando, sí, o sea, de acuerdo al coseno, bueno, o que son iguales o que son opuestos, literalmente, y así con respecto a eso. ¿Nosotros vamos a tener que calcular el coseno del ángulo? Si no, vamos a hacer uso de justamente la similitud de los cosenos. Y esa similitud de los cosenos básicamente es una de las medidas que se utiliza en este tipo de sistemas de recomendación cuando básicamente estamos en espacios multidimensionales, porque yo ahí tengo vectores, en los cuales esos vectores, ¿sí?, tienen valores numéricos. O sea, ya vimos, está bien, el primer vector tiene 30.088 valores. Bueno, pero estamos en un espacio multidimensional y lo que quieran, pero es un vector. Entonces, podemos hacer uso de la similitud de los cosenos, ¿sí?, para justamente poder encontrar la relación que pueden llegar a tener una película contra otra. Entonces, y acá un poco lo que les decía, ¿no? El valor va a estar entre -1 y 1, porque estamos siguiendo el mismo concepto matemático, donde el 1 indica que esos vectores son idénticos, ¿sí? O sea, tienen literalmente la misma pendiente, y 0, que indica que son perpendiculares entre sí o que para nosotros no tendrían relación. Eh, y el -1, que sería totalmente lo opuesto para el otro lado, ¿no? Entonces, nosotros primero necesitamos tener esa representación vectorial, que ya la tenemos, porque ya hicimos la vectorización de cada una de las palabras y del token. Entonces, ahora lo que nos queda es hacer el cálculo de esa similitud de cosenos.
Obviamente no vamos a hacer nada a mano, vamos a utilizar una función que es justamente la similitud del coseno, y lo que necesita esa similitud de cosenos es la matriz. O sea, esa matriz que nosotros le estamos dando, ¿no? Que tiene todos los vectores, va a encontrar la similitud de todos esos vectores. Obviamente que esto, a ver, yo hago o sea, tengo, no sé, 1000 películas que tienen un vector de 30.000, no sé, 80 creo que era. Bueno, cuando yo encuentro la similitud, voy a hacer la película 1 contra todas las otras. Entonces, una película contra todos los cosenos de las otras películas. Y así sucesivamente. ¿Qué voy a obtener? Una matriz de todos contra todos. Por lo tanto, va a ser una matriz cuadrada. Fíjense, que hace referencia a las 4803 versus las 4803, que ahora déjenme ver acá dónde estaba la película. ¿Dónde tenemos las películas? Acá, dentro de DF. Y acá, dentro de df.shape. Son todas las películas contra todas las películas. O sea, incluida ella misma. O sea, que básicamente es como que estamos haciendo la relación con ella misma. Pero básicamente, en vez de hacer nuestra matriz de correlación, que hacíamos a un principio, hacemos una matriz de cosenos de similitud, y en eso, a ver si podemos ver así como tenemos acá. No, eso no. Obviamente vamos a tener valores entre 0 y 1, donde la diagonal principal es de unos, ¿sí? Porque justamente es lo que habíamos dicho, y obviamente como es, digamos, como termina representando medianamente parecido a la matriz de correlación, también es una matriz simétrica, ¿no? O sea, porque cumple el mismo estilo. Además, déjenme mostrar así un segundito. PD. ¿Sí? Tenemos para la película 0 versus la película 0 y toda la diagonal principal con 1, y simétrico para los otros lados. Entonces, la película 0 contra la película 1 tiene un nivel de similitud del 0,22. Nosotros deberíamos quedarnos con la que tenga el mayor. Fíjense que contra esta no tiene nada, y así con todo. Entonces, deberíamos encontrar cuál es o cuáles son, a qué nivel nos importa a nosotros que tenga una similitud buena, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos esa matriz de similitud, y también ya tenemos la relación. Bueno, lo que deberíamos ponerle es los nombres de las películas por las columnas, y los nombres de las columnas, los nombres de las filas para cada película, y tener eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que queremos encontrar en una película en particular, por ejemplo, Harry Potter y la Orden del Fénix, tomar esa película como partida y decir, bueno, de mi data frame, ¿sí? Lo vamos a hacer por partes. Voy a poner por acá. Yo tengo mi máscara por ese lado, y por este otro lado, lo voy a hacer por acá, me voy a quedar con la película, ¿sí? Ahí está. Esa es la película de Harry Potter y el Orden del Fénix. Más que todo, porque yo lo que necesito, como en la matriz que arme de similitudes no tengo el nombre de la película, yo lo que necesito de acá es el índice, ¿no? Index. Ahí tenemos el índice. Listo. La película es la 113. Entonces, nos quedamos de ese data frame, la película esa, y lo único que me quedé acá es con el 113. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De ese 113 que yo tenía, porque era la película que quiero buscar qué similitudes hay, vamos a hacer uso de nuestra matriz, de la similitud de cosenos. Voy a buscar ese índice ahí adentro, y lo que voy a obtener es todo el arreglo o toda la comparación de cosenos contra todos los otros, ¿no? Entonces, luego de haber hecho eso,
yo acá lo que termino generando es todas las, me vuelvo para acá, todas las similitudes que tienen las películas. ¿Sí? Ahí están todos los valores de los cosenos que tenemos ahí. Entonces, obviamente que está en la relación en los ángulos. Listo. Yo ahí tengo ese punto. Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos para nosotros tener? Necesitaríamos ver u ordenar de manera decreciente el nivel más alto del valor del coseno, ¿sí? Para decir, che, con esta es la que mayor similitud tiene. Entonces, dentro de esa lista que nosotros armamos recién con los cosenos, la ordenamos, ¿sí? La vamos a ordenar de mayor a menor, solamente porque como le di una lista y tiene valores para el índice de la película y también tiene el valor del coseno, le decimos ordenarlo según la segunda columna, se terminan ordenando. Listo. Entonces, vamos por acá y vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahí están ordenados y están de manera decreciente. Ese orden, voy a ir hasta el principio de todo, ahí. Fíjense que la que más similitud tiene es un valor de 52, 0,52. Bueno, pero todas estas algo comparten de esos tags que tienen. Entonces, tenemos ordenado. Nos quedemos con las primeras 10 como para ver cuáles son. Y lo que vamos a hacer después es buscar, ¿sí?, esos índices, o sea, de esos 10. En la primera columna están los índices, porque representa el valor de cada una de las películas. Entonces, me quedo con esos índices nomás. Entonces, a partir de acá, voy a hacer esto y lo voy a llevar por acá. Y voy a mostrar X. Ahí lo que tengo son las primeras 10 películas que tienen ese índice más alto del coseno. Y dentro de mi data frame, ¿sí?, de mi data frame original, y parados puntualmente en el índice, me quedo con esos índices que son estos índices separados de acá. Y al final termino mostrando cuáles son las relaciones de todas estas. Fíjense que estaba la 8, la 114 y demás. Eh, Estas son, no están ordenadas, o sea, están ordenadas por el índice, no están ordenadas por el nombre de la película, pero fíjense, podríamos haber iterado de otra forma, ¿no? Pero como para hacerlo más óptimo, buscamos ahí y decimos, bueno, mira, habíamos buscado Harry Potter y la Orden del Fénix, ¿sí? Bueno, fíjense que las primeras que me encontró son de Harry Potter, ¿sí? O sea, literalmente, si yo la que buscaba era de Harry Potter, las primeras 10 que me estás recomendando son estas, y no es menor que las primeras son las de Harry Potter, porque seguramente los tagueos y todo lo demás comparten las mismas características. Si bien son distintas las películas, pero eh, comparten eso. Y de ahí después hay que ver los géneros. Fíjense que después tienen Star Wars y demás. Entonces, tiene su particularidad. Entonces, si nosotros quisiéramos, le damos directo, o sea, ¿dónde está la parte de todo esto? Acá. O sea, después de tener qué película es la que o sea, cuál es la película, bueno, cuáles son basadas en este contenido, bueno, todas estas te puedo recomendar. Y obviamente, si cambiamos y buscamos cualquier otra película, nos va a recomendar todas las otras. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Estamos Me bien? llama la atención la película 5. La Esa es película un drama, ¿o 3, 4, no? 5. Esta. ¿Tiene algo que ver con...? Eh, Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Veamos qué No, digo, o características. sea, es raro. No. Probablemente no tenga nada que ver la película, ¿no? Pero dentro del tagueo Claro. comparten. Sale. Claro, a ver, acá. O sea, dentro de DF, esta columna es la que nosotros queremos. Vamos acá, acá. Dentro de DF vamos a quedar, vamos a hacer un punto lock. Vamos a quedar con la
4, 4, 8. Uy, no era ahí. Y es con esta columna. Vamos a hacer acá y vamos a hacer acá. ¿Cuál era la de la que encontró? Esta. Esa es la de Harry Potter. Entonces, nos vamos a quedar así y vamos a ver así. La de Harry Potter tiene todas estos tagueos y esta otra tiene todos estos tagueos. Si bien tiene menos, hay que ver de qué habla, hay que ver si son parecidos no, no son ni parecidos No, nada que el ver. director. Pero mira, Pero acá, tampoco está hablando de fantasía o algo así, porque es claro, un drama pero bélico. mira cómo empieza. Dice Lost of Lover y acá literalmente aparece Lost of Lover. O sea, empiezan con esa parte, tienen los mismos tagueos. eh, Hay algo que encontró, digamos, que tiene los mismos. Pero eso era lo que yo decía antes. O sea, Sí, probablemente no tienen en cuenta el mismo. Que sean literalmente iguales, porque nosotros unimos varias cosas, ¿no? Capaz que si unía solamente los géneros, bueno, ya es otra cosa. Pero fíjense cómo lo toma. A ver si hacemos un punto split. Ahí están todas las palabritas. Ahí están todas las palabras que teníamos recién. Que eso es literalmente lo que terminó haciendo. Habría que ver de ordenarlos y de contarlos los otros, pero lo termina armando ahí. Es más, lo que vamos a hacer, para irnos viendo ahí, es. Esta era la matriz. Sí, esta matriz es. COUNTF. Acá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer punto uniloc. Y nos vamos a quedar con la película esta. Y con la 40. Hice. ¿Qué hice? No quedé bien. A ver. Tiene ¿Qué tiene esto? Sí lo tiene. ¿Por qué no me lo estoy tomando? A ver. No sé por qué está tardando tanto. Me debería traer una sola fila. Movie. Para. Yo puse Movie Titles. No era Movie Titles. Por eso se está enojando. Ahí está. Era. ¿Dónde está el índice? Este era Movie Index. Por eso no me lo tomaba. Ahora sí. Y look. Y ahora perdí el. Me desconfiguro el teclado. Ahí va. Y están las matrices, donde, bueno, habría que encontrar las similitudes que tiene, porque eso es inmensa. Habría que ordenarlas y demás. Pero bueno, para no hacer tanto y más largo esto. no te vayas.
No, lo único que me llamó la atención es que por ahí se Claro. salta de la ideología fantástica y pasa al drama, pero después vuelve otra vez a la fantástica porque si en el listado tenés Sinbad el Marino, por ejemplo. Claro, Eso era lo raro, nada más. claro, No, porque no quise complicar la clase. No, 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 no. Fíjate que cuando combinamos las primeras, está combinando varias cosas, ¿no? O sea, las keywords, el cast, los géneros, el director y demás. O sea, probablemente no sea el que primero deberíamos haber combinado, o por ejemplo, podríamos haber tomado solamente las palabras claves, o tomar, no sé, ¿no? El overview directamente y que se base en base a eso. Podría ser otra opción. Sí, Liam. No, que está bueno la intervención de Yanni, porque hay algo que se le está pidiendo a todo lo que es, de a poquito se le empieza a pedir a todo lo que es aprendizaje automático, que es eh, el tema de la trazabilidad. O sea, Claro. si te hubiera dicho de una, ¿con qué criterios? Nosotros lo sabemos porque estamos viendo la parte estructural, ¿no? Estamos viendo el código fuente, pero digo, Claro. si la recomendación además te da los criterios por los cuales te los recomienda, eh, eso está bueno y se está pidiendo cada vez más. Y fíjate que el mismo IA Companion, este que tiene el que apareció, el Sí, botoncito que apareció hace, no sé, 2 semanas en el Zoom, lo sí. primero que te dice es, nosotros vamos a hacer, te vamos a buscar, que si te nombran a vos, que te avise, esas cosas. Pero te aclara, no estamos entrenando, el modelo ya está entrenado. No sé si te fijaste en Claro, eso. claro. Entonces, Sí, sí, sí. son esas cosas, bueno, me estoy yendo un poquito de la intervención No, de Gianni, pero digo, son esas cosas que ya se nota que el público en general está empezando a afinar el oído y ¿por qué no exigirlo, ¿no? Es decir, decime si estoy entrenando un modelo o no, o si vos vas a hacer una recomendación, decime con qué criterios la estás haciendo y bla, ¿no? Eso está bueno, tiene que ver con la intervención de exacto. Gianni. Y acá tiene que ver justamente eso. O sea, ¿qué criterios estamos usando como para comparar las películas? Estamos utilizando todos estos. Y es coherente que utilicemos todos esos, capaz que no, capaz que deberíamos, capaz que si, no sé, lo tomo al actor, no sé, digo, Daniel Radcliffe está en un montón de otras películas, o qué sé yo, Emma Watson, y capaz que no son del mismo género, entonces te toma en cuenta eso. Probablemente los actores no serían los que más nos interesen, porque podemos poder tener, no sé, que si bien hay muchos actores que están como medio caracterizados para ese perfil directamente, pero bueno, también cambia mucho. O sea, lo mismo acá, ¿no? O sea, si es de Sí. aventura o cuál fue el Ah, que más ponderó. Exacto. Está buenísimo. Y está buena la observación ahí que hace Yanni con respecto a eso, ¿no? O sea, bien. Bueno, queda un poquitito nomás. Es volviendo al mismo que veníamos usando. Ah, no, es también para el de las películas, pero el que teníamos antes no tiene los tagueos. Entonces, ¿qué armé acá? En base a un dataset de películas. Tenemos los tagueos y también tenemos el rating. ¿Sí? Fíjense que dentro de los tags, entonces para otro, incluso nosotros podríamos haber armado nuestros tagueos del otro, ¿no? O sea, de las películas que teníamos, podríamos haber unificado, porque estaban todos ahí los géneros y demás, pero estaban como en una matriz directamente y estaba ya encodeado, podríamos haber utilizado directamente ese, pero hacemos lo mismo acá, unificamos tagueos con películas, unificamos películas con los usuarios. Al final, bueno, terminamos generando una matriz, ¿sí? Donde tenemos lo mismo que el de hace rato. Usuario, la película, el rating y el título de la película, ¿no? Entonces, volviendo con lo mismo, si nos creamos una matriz, una, una tabla dinámica. Ah, ahí está. Una tabla dinámica donde obviamente qué usuario vio tal película va a haber una cantidad ínfima, no puede haber visto todas. Esto es un poco parecido a lo que habíamos visto antes. Eh, y vemos qué tagueos hay, por ejemplo, para la película de 101 Dálmatas. O sea, todos estos tagueos
corresponden a la película de, o versus la película esta, ¿no? O sea, qué relación tiene contra 101 Dálmatas, que era, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de todo, tenemos, utilizando los tagueos, las relaciones de las películas que tienen los mismos tagueos. No necesariamente son del mismo estilo, ¿no? Pero imagínense que nosotros lo hicimos antes ahí con 101 Dálmatas y acá nos termina dando otras películas, pero bueno, porque está relacionado con los tagueos. La idea era que vieran cómo hacerlo en base al contenido y en base a qué criterio nosotros utilizamos. O sea, hasta acá, a partir de ahí, nosotros ya tenemos un sistema recomendador al cual solamente necesitamos darle la película en ese caso, porque no teníamos los usuarios, pero si tenemos en cuenta ahí, fíjense que lo primero que habíamos dicho era, dentro de las ventajas, no necesitamos una cantidad de usuarios, o sea, porque no nos interesa literalmente lo que dijeron los usuarios, sino que nos interesa qué contenido aporta determinado producto. Obviamente que ahí ya tienen en cuenta o esto que decíamos, ¿no? O sea, cómo se taguearon o cómo se hizo esa revisión de cada uno de los ítems que hayan sido, ya sea producto, película, música o lo que fuera, pero si tenemos mucha información nos aporta mucho a lo que se termine creando como modelo. Y con eso estaríamos terminando este segundo punto, ¿no? Basado en el contenido de lo que tienen que ver para poder recomendar. La clase pasada, lo primero que había dicho es, de los que más se utiliza son el de filtro colaborativo, ¿sí? Este es el que vamos a ver en la próxima clase, o sea que ahí tiene en cuenta algunas otras cosas y relaciones. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Bueno, chicos, de mi lado, estaríamos terminando con este punto y los voy liberando. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Listo, chicos. Nos Nos vemos vemos. la semanita que Gracias, viene. Mati. Nos Buen vemos. fin de... Buen fin de Cuídense. semana. Buen fin de, nos vemos. Chao, chao.